respuestas. 21. ¿Qué es lo que usted nunca debería hacer en una bomba de benzina? Marque una respuesta. ¿Circular por ella? No, pues esto sí lo podemos hacer, ¿cierto? Porque tenemos que ir a pagar la benzina, tenemos que bajarnos a, ¿cierto?, pasar la tarjetita, etcétera. Podemos circular por ella, ningún problema. Comer. Podríamos comer, eso nos podría, ¿cierto?, distraer un poco, pero no va a haber ningún problema. D. Lavar los parabrisas. Este es un gran momento para poder hacer un chequeo de que todo esté limpio, ¿cierto? Tanto las ventanas como los espejos, como las luces. Entonces es un buen momento para chequear todos estos elementos. Si yo fumo en una bomba de benzina, donde estoy en contacto con este acelerante, ¿no? Este líquido que puede ser incendiable, ¿no? Entonces, es inflamable, entonces sería una muy mala idea ponerse a fumar, ¿bien? Así que fumar no. 22. Desenganchar el motor del vehículo. Marque una respuesta. Cuando yo desengancho el motor del vehículo, lo que estoy haciendo, la acción que estoy haciendo es embragar a fondo o colocar el auto en neutro. Cada vez que yo hago esto, hago que el motor y la caja de cambio a través del embrague se separen. Y eso hace de que no exista ningún control de parte del conductor para la dirección, el frenado y la velocidad del vehículo. Es como se dice, anda circulando a vela, ¿no? Bien, desenganchar el motor del vehículo. Marque una respuesta. A. ¿Permite un mejor control del conductor? Todo lo contrario. B. ¿Hace más fácil las maniobras? Todo lo contrario. Se siente constantemente que se pierde el control. ¿Aumenta el consumo de combustible? Tampoco. D. Reduce el control del conductor. 23. ¿Por qué no es bueno desenganchar el motor del vehículo al ir circulando? Marque una respuesta. A. ¿Por qué ello hace de que el vehículo resbale? No, recordemos que resbale, patine o roncee tiene que ver con los neumáticos. No. B. Porque el motor se detendrá. Todo lo contrario, el vehículo nunca se detiene si está desenganchado. No se va a detener el auto, no se va a parar el motor. C. Porque no hay frenado de motor. Esta es la respuesta. D. Porque el motor funcionará más rápido. 24. ¿Cuáles son las dos principales razones por las cuales no debe desengancharse el motor al ir cuesta abajo? Cuando vamos cuesta abajo, la tendencia de los objetos es adquirir aceleración. Esto debido a la gravedad. ¿Bien? Cuando nosotros enganchamos el motor del vehículo, al ir a través de esta pendiente vamos a tener frenado de motor, lo que va a permitir que el auto controle su velocidad. En realidad usted como conductor va a controlar la velocidad del vehículo a través del frenado de motor. Volvamos a leer la pregunta. ¿Cuáles son las dos principales razones por las cuales no debe desengancharse el motor al ir cuesta abajo? Es decir, ¿por qué no hay que embragar a fondo, ni embragar, ni tampoco colocar neutro? Marquemos dos respuestas. A. Porque tendrá menor control del frenado y la dirección. Respuesta correcta. B. Porque el vehículo agarrará velocidad. Correcta. C. Porque el consumo de combustible será mayor. No tiene que ver con consumo, no tiene que ver con gasto, no tiene que ver con economía, tiene que ver con seguridad. Por lo tanto, el consumo de combustible no tiene nada que ver en este caso. D. Porque se gastan y se deterioran más los neumáticos. Falso. Se desgastan y deterioran más los neumáticos cuando uno, al ir bajando, ¿cierto? Y al ir desenganchado, usa demasiado el freno. Ahí se van a ir deteriorando más los neumáticos. No en este caso. E. Porque se daña el motor.
En realidad, ¿cierto? Todo lo contrario, el motor se va a cuidar cuando usted no lo desengancha cuando va en una pendiente. 25. ¿Por qué usted no debería conducir presionando el pedal de embrague durante más tiempo que el necesario? Y por eso es que es tan importante que ustedes cada vez que descansan, ¿cierto? Levantan el pie del embrague y descansan el pie, no dejen el pie ahí esperando a presionar el embrague, porque lamentablemente, aunque no queramos, existe una presión al descansar el pie con el talón abajo y por lo tanto eso genera un desgaste de las piezas y además una conducción insegura. Por lo tanto, usted suelta el embrague y lo descansa afuera. ¿Bien? Nunca sobre el pedal. Lo saca, saque la patita. Bien, ¿por qué no debiéramos presionar el pedal de embrague durante más tiempo que el necesario? Es decir, ¿por qué no debiéramos ir desenganchados constantemente? Marque una respuesta. A, porque reduce el control sobre su vehículo. ¿Bien? Y hacia la B, porque aumenta el desgaste de la caja de cambios. En este caso, el desgaste no va a ser de la caja, sino que va a ser del kit de embrague. La caja de cambios se cuida cuando usted pasa suavemente y de manera angular los cambios. ¿Bien? Y no de manera diagonal. Ahí cuida la caja de cambios. C, porque aumenta el consumo de combustible. No. D, porque reduce el agarre de los neumáticos. Los neumáticos que estén agarrados al pavimento no depende, ¿cierto?, del embrague, sino que depende de los surcos y que yo no vaya frenando también. Eso también es importante. Muy bien. 26. ¿Para qué sirven los seguros de niños de los vehículos? Marque una respuesta. A, asegura las hebillas de los cinturones de seguridad. Todos deberán estar bien asegurados y en buenas condiciones, por lo tanto, no tiene que ver con el cinturón. B, impiden que las puertas puedan abrirse desde el interior. Esto es tan importante porque los niños son curiosos, no podemos ir en contra de su naturaleza y van a querer saber qué hace esta puerta. Para evitar que esta curiosidad natural del niño genere un siniestro de tránsito, entonces el seguro de niños de las puertas traseras evita que las puertas se abran desde adentro. C, bloquea las ventanas traseras manteniéndolas cerradas. No. D, impiden que los asientos se reclinen. Tampoco. El seguro de niños tiene que ver con la puerta. 27. Una baja presión de aire en los neumáticos delanteros. Marque una respuesta. A, hace que el vehículo tienda a torcer hacia un lado. Ya en este punto debiéramos poder respondernos a nosotros mismos. ¿Esta es correcta? No, porque que se tuerza hacia un lado tiene que ver con alineación o con suspensión, etc. No con la presión de aire. Aunque un neumático esté desinflado, bien, o muy inflado, el auto debiera mantener la misma altura y distancia hacia el suelo, gracias a este sistema de suspensión y amortiguación. B, mejora el rendimiento del combustible, todo lo contrario. A más esfuerzo que tenga que hacer el auto es igual a más gasto. Energético. ¿Bien? Hace sentir la dirección más liviana. Falso. Esto pasaría si estuvieran muy inflados. D, hace sentir la dirección más pesada. Cuando el neumático está desinflado, hace que el auto se sienta pesado porque le cuesta más dar esta vuelta, ¿no? Y esto además va a significar que el auto se esfuerza más, por lo tanto usted gasta más benzina para poder mover su vehículo. Por lo tanto, una presión baja en los neumáticos de aire va a hacer sentir la dirección más pesada, el auto más pesado va a gastar más, porque hay más esfuerzo. En un pavimento mojado, ¿influye el estado de los neumáticos en la distancia de frenado de su vehículo? Me faltó mucho. Nuevamente, 28. En un pavimento mojado, ¿influye el estado de los neumáticos en la distancia de frenado de su vehículo? Claro que sí, pues. Sí, vamos al tiro al sí. A mayor desgaste de los neumáticos, menor es dicha distancia.
Si hay desgaste de los neumáticos, entonces no va a haber buen agarre. Entonces la distancia va a ser mayor. Aquí para esto ser correcta tendría que decir mayor y no dice mayor. D. Sí, porque el mayor o menor desgaste de los neumáticos, entre otros factores, determina que dicha distancia sea mayor o menor. Esta es la respuesta correcta. Bien, la distancia de frenado se refiere a la distancia que va a recorrer un auto desde que yo piso el freno hasta que el auto se detiene. En esta distancia están interactuando los distintos factores que tienen que ver con el entorno, con el estado del vehículo, de sus neumáticos, de sus frenos, amortiguación, del clima, de la situación en que se encuentre el asfalto, etc. Por lo tanto, los neumáticos son un gran determinante de cuánto voy a recorrer en este frenado. ¿Bien? Ahora, la distancia de frenado depende solo de la velocidad. La velocidad es un factor, pero no es el único. B. No, porque una vez que acciona el freno, la distancia de frenado es siempre la misma para cada vehículo. No, falso. Depende de muchos factores. ¿Bien? 29. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Marque la o las respuestas correctas. Y aquí es donde todos empezamos a ver, ¿cierto? Burros verdes. Lo más importante en estas afirmaciones que me preguntan si son verdaderas o no, es que yo cada alternativa la tome como una pregunta. Entonces voy a decir, A, ¿es verdadero que cuando el motor no está siendo lubricado se enciende una luz en el panel de instrumentos del vehículo? Sí, pues, efectivamente, si no está siendo lubricado se prende la lamparita del aceite. Por lo tanto, esta es correcta. B, una batería mal cargada hace que el vehículo tenga dificultades para arrancar, es decir, para dar arranque a la llave. Efectivamente, este giro de la llave es un sistema eléctrico, por lo tanto, una batería mal cargada va a hacer que tengamos dificultades para arrancar. No para salir corriendo, sino que para hacer partir el auto. C, casi siempre el motor se enfría con un líquido refrigerante que circula por los canales en el bloque del motor. Efectivamente, el líquido refrigerante va a mantener una temperatura correcta en el motor. Sí, es un líquido refrigerante el que lo hace. D, ¿es correcto que una temperatura del motor demasiado alta puede deberse a que se haya roto la correa de la bomba de agua? La bomba de agua está encargada de enviar agüita, ¿cierto?, hacia el motor a través del sistema de refrigeración. Entonces, puede ser que si el motor está demasiado caliente, entonces se haya roto alguna correa que distribuye el agua. Claro que sí, pues. Entonces eso es lo primero que voy a ir a chequear. Todas las respuestas son correctas en este caso. 30. ¿Cuáles dos de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Marque dos respuestas. A. Los gases de escape no son peligrosos para la salud de las personas. Sí que son peligrosos. Por eso se encuentran en la parte trasera, lejos de las ventanas del vehículo. Sí, esa, ¿cierto?, es incorrecta. Por lo tanto, como son peligrosos, esta no es verdadera. B, ¿es verdadero decir que un sistema de escape de gases oxidado puede hacer que penetre monóxido de carbono al interior del vehículo? Esto es correcto. Un sistema de escape, ¿cierto?, que está oxidado va a hacer que al tener averías, al tener fugas, este gas que pasa a lo largo del tubo que está debajo penetre hacia adentro del vehículo. Sí, eso es correcto. C, los gases de escape contienen monóxido de carbono que no tiene ni olor ni color. Es verdadero. Por eso es peligroso, porque los gases de escape no se ven ni se huelen. Para uno pasaría desapercibido hasta que empieza a sentirse, se empieza a sentir mareado, le empieza a doler la cabeza, etc. D, los vapores de gasolina son inocuos. Inocuos es que no hace daño. ¿Eso será verdadero?
Si decimos de la contaminación ambiental y hay que hacer ciertos planes de emergencia en el invierno y algunas placas patentes, ciertos días no pueden circular, etcétera, hay restricciones, claro que no son inocuos, son súper dañinos, por lo tanto, esta es incorrecta. Los gases de escape son peligrosos para la salud y hacen daño, no son inocuos. 31. ¿Cuáles dos de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Marque dos respuestas. Verdadero. ¿Es verdadero que a mayor velocidad, mayor es el consumo del líquido de freno? Bien, dijimos por ahí que el líquido de freno no se consume y si se está perdiendo es porque hay una fuga por ahí y el sistema de freno entonces no va a funcionar. Entonces, ¿a mayor velocidad, mayor es el consumo de líquido de freno? No, falso. ¿Por qué? Porque el líquido de freno no se consume. B. Los frenos antibloqueo tienen la ventaja de impedir que las ruedas queden bloqueadas al frenar fuertemente. Eso es verdadero. Para eso son los frenos ABS o Anti-Block System. C. El consumo del líquido de freno depende de la cantidad e intensidad de las frenadas. ¿Se pierde? ¿Se consume el líquido de freno? Ya lo dijimos, ¿cierto? No. Por lo tanto, es incorrecto. D. ¿Es correcto que el líquido de freno no se consume y si disminuye es porque hay algún defecto? Es correcto. E. ¿Es correcto que o es verdadero que lo mejor es que el pedal de freno se sienta elástico? Falso. Generalmente la sensación del freno elástico ocurre cuando uno embraga antes de frenar. ¿Por qué? Porque hay menor capacidad de frenado. Entonces uno siente que el freno uno pisa y no frena. Esto puede ser porque los frenos están largos, es decir, que se están desgastando las pastillas de su vehículo, o porque embragó antes de frenar yendo a muy alta velocidad. ¿Bien? El líquido de freno, cuando baja, es porque el sistema está pidiendo que entre más líquido para lograr frenar. ¿Qué significa? Nos vamos a poner en esta situación. Los neumáticos se detienen gracias a las pastillas de freno. Las pastillas de freno, al comenzar, tienen un grosor, ¿cierto? Y el líquido de freno se mantiene a cierta altura. Cuando las pastillas de freno, después de tantas frenadas, ¿cierto?, empiezan a adelgazar, ¿cierto?, se empiezan a achicar, este líquido debe entrar en mayor cantidad para poder presionar estas pastillas. Es por eso que baja el líquido de freno. ¿Qué significa? Que si el líquido de freno baja, no es porque se esté consumiendo, sino que más bien son las pastillas que perdieron su grosor y tuvo que entrar más líquido de freno al sistema. 32. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Marque la o las respuestas correctas. A. Una profundidad de 1 milímetro de los surcos de las bandas de rodamiento, ¿cierto? Las que vimos acá. Esta es una banda de rodamiento. Y miren aquí. Siempre es suficiente para asegurar una buena fricción con el pavimento. Falso, porque ¿de cuánto tenía que ser? De 1.6. Bien. B. Un desgaste notorio de la zona central de las bandas de rodamiento, es decir, de la zona central, indica que estos se han usado con muy poco aire. Vamos a hacer un dibujo aquí. Cuando el neumático está muy inflado, que es lo que nos está colocando aquí, ¿cierto?, la pregunta, entonces el neumático se vuelve ovalado. Significa que la banda de rodamiento a los costados no toca el suelo y que por lo tanto la zona central, al desgastarse, significa que ha sido usada con mucho aire. ¿Por qué esta es incorrecta entonces? Porque el desgaste notorio de la zona central significa que han sido usadas con mucho aire. Si las bandas
laterales, al estar desinflado este neumático, ¿cierto?, entran en contacto con el pavimento y se desgastan con mayor prontitud, es porque entonces se han usado con poco aire. Esta respuesta sería correcta si estuviera al revés en alguno de los dos sentidos. C. Un desgaste irregular de los neumáticos puede deberse a problemas de alineamiento o de amortiguación. Eso es real. Eso es correcto. De eso depende, ¿no?, que el desgaste sea normal. Es una de las razones de las cuales podría haber un desgaste irregular en los neumáticos. Además de la presión de aire, ¿cierto?, puede ser el alineamiento o la amortiguación. D. Independientemente de la ubicación de las ruedas de tracción, para una mejor estabilidad del vehículo, los mejores neumáticos deben ir adelante. Si bien todos los neumáticos debieran estar en buenas condiciones, los mejores neumáticos deben ir atrás. ¿Para qué? Para mantener un soporte ideal del vehículo, ¿cierto?, en el trayecto. 33. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Marquen la o las respuestas correctas. Y aquí ustedes están, no, ¿por qué? A. El cinturón de seguridad disminuye las posibilidades de sufrir lesiones en un accidente. Real, muy verdadero. B. Los airbags o bolsas de aire reemplazan ventajosamente el cinturón de seguridad. Falso. El airbag, lo decíamos antes, es complementario. Y en el caso de no ser acompañado con el cinturón de seguridad, va a traer más perjuicios al golpear la cabeza de la persona hacia atrás frente al efecto latigazo. Por lo tanto, no reemplazan. C. Para quienes viajan en el asiento trasero de un automóvil, el cinturón de seguridad no les presta utilidad. Falso. Desde el 2002 se volvió obligatorio después de que muchas personas sufrieron lesiones graves, sufrieron la muerte o golpearon a otros usuarios del vehículo hasta, ¿cierto?, lesiones gravísimas y muerte. Bien, por lo tanto, el cinturón de seguridad presta utilidad para todos los ocupantes del auto. D. Usar cinturón de seguridad es más necesario cuando se conduce en carretera. Falso. Siempre es necesario. Es más, donde más ocurren siniestros viales es en la ciudad. Entonces, estamos más expuestos a la interacción y a los siniestros en la ciudad. Por lo tanto, esta respuesta es falsísima porque el cinturón siempre es necesario en toda ocasión. 34. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Nuevamente, andamos buscando la verdad aquí, ¿no? A. No es seguro que un adulto lleve a un niño pequeño incluyéndolo en su cinturón de seguridad. Verdadero. Es súper inseguro, ¿no? B. El cinturón de seguridad disminuye las posibilidades de resultar lesionado en un accidente. Sí, bendito cinturón. C. Para quienes viajan en el asiento trasero, el cinturón no brinda mayor seguridad. ¿Qué dirán ustedes? Falso. D. Un cinturón de seguridad bien tensado brinda mayor seguridad que uno menos tensado. Verdaderísimo. Es súper importante que cuando ustedes colocan su cinturón debajo de la guatita y en el centro del pecho, lo afirmen y lo aprieten. Esto va a hacer de que deje de molestar el cinturón, de hecho se van a olvidar de que está ahí y va a permitir que el cuerpo no se mueva en el caso de una frenada de emergencia o algún movimiento involuntario. Entonces un cinturón bien tensado, es decir, apretadito, brinda mayor seguridad y es más cómodo además. 35 y última. ¿Qué elementos de su vehículo debe usted mantener siempre limpios? Marque la o las respuestas correctas. Las luces, claro que sí. Si están sucias, en el caso de la noche, usted las va a encender y no van a iluminar porque están obstruidos los focos. Entonces tienen que estar limpios. B. Los espejos.
efectivamente, para poder ver realmente qué está pasando en el entorno. Los neumáticos es muy difícil de que se puedan mantener limpios porque están constantemente encontrándose con el pavimento. En el pavimento hay suciedad, hay polvo, hay tierra, hay muchas otras cosas. Por lo tanto, no se van a poder mantener limpios. Y de los vidrios, siempre limpiecitos para tener buena visual del entorno. Y muy bien, espero que les vaya bien en su primera prueba después de esta revisión completísima de las primeras 35 preguntas. Vas a encontrar más adelante la resolución de la prueba número 2, por lo tanto te espero aquí. Te deseo mucho éxito, síguenos en nuestras redes sociales y cualquier duda nos puede hablar a WhatsApp.